Los neandertales despiertan en nosotros una gran curiosidad y nos permiten reflexionar sobre nuestro origen y nuestra naturaleza. Pero, ¿quiénes eran los neandertales? ¿Cómo vivían? ¿Qué relación tenemos con ellos? Para responder a alguna de estas preguntas nos adentramos en la cueva del Sidrón, en el concejo de Piloña, en Asturias, donde se localiza uno de los yacimientos de fósiles neandertales más importantes del mundo. Las excavaciones llevadas a cabo entre los años 2001 y 2014, dirigidas desde la Universidad de Oviedo por los profesores Javier Fortea y Marco de la Rasilla, permitieron recuperar un impresionante conjunto arqueopaleontológico en el que se incluyen más de 400 piezas de industria lítica y unos 2.500 restos humanos. Todos estos restos han sido recuperados en un espacio muy reducido dentro de la denominada Galería del Osario, y los investigadores han llegado a la conclusión que llegaron hasta allí durante una gran tormenta, arrastrados por una fuerte corriente de agua procedente de niveles superiores de la cueva. Entre los restos humanos se encuentran representadas todas las regiones esqueléticas, entre las que destacan las mandíbulas, los maxilares, restos del cráneo y algunos huesos de las extremidades. Esta importante colección de fósiles está siendo estudiada por un equipo multidisciplinar del Museo Nacional de Ciencias Naturales del CSIC. En este documental vamos a dar un breve repaso a los diferentes aspectos que se han investigado desde su descubrimiento. Una primera fase de la investigación consistió en identificar cuántos individuos estaban representados en el yacimiento. Valiéndonos del estudio de los dientes, comprobamos la presencia de al menos 13 neandertales, todos ellos pertenecientes a un mismo grupo familiar. Entre los 13 del Sidrón hay 7 adultos, 3 de ellos son hombres y 4 mujeres, además de 3 adolescentes, 2 juveniles y 1 infantil. El esqueleto Hominel 1 destaca por su buena conservación. Se trata de un niño de unos 7 años y medio, con una estatura de unos 105 centímetros, del que sabemos que participó como aprendiz en las actividades artesanales de su comunidad. Esta investigación fue publicada en 2017 en la revista Science, de la que recuperamos la siguiente información. Con la investigación que hemos llevado a cabo con el estudio de un esqueleto parcial de un niño procedente del yacimiento asturiano del Sidrón, lo que hemos intentado esclarecer es el cómo crecían los neandertales. Esto lo hemos llevado a cabo a través del estudio comparado de todos y cada uno de los diferentes sistemas anatómicos con un estándar moderno de población Homo sapiens que también hemos ido recopilando. ¿Cómo hemos realizado este estudio? Pues en primer lugar lo que hemos es determinado la edad de muerte del individuo, que hemos estimado a través de técnicas de histología en 7,7 años. Entonces, partiendo de ese estándar objetivo cronológico preciso, hemos comparado la maduración de los diferentes sistemas. La conclusión principal a la que hemos llegado es que la manera de crecer de los neandertales es esencialmente similar a la de Sapiens, cuando hablamos del cuerpo en su conjunto. Esto es sorprendente en tanto que otros estudios previos habían dicho que crecían de otra manera, distinta, pero simultáneamente puede encajarse en un modelo de evolución en tanto que neandertales y sapiens compartimos un antepasado común relativamente reciente, de tal manera que ese modo de crecer similar probablemente es heredado de ese antepasado común. Sin embargo, también hemos encontrado algunas diferencias clave. Por ejemplo, en la maduración de la columna vertebral, que hemos visto que en el individuo del Sidrón, en el niño del Sidrón, correspondería a la de un niño sapiens de entre 5 y 6 años, de tal manera que esa maduración estaba retrasada. Y curiosamente también a la hora de estudiar el cerebro, hemos visto que la estimación a la que hemos llegado de 1.330 centímetros cúbicos aproximadamente es relativamente pequeña para un estándar neandertal, de tal manera que ese cerebro estaba todavía creciendo, lo cual es extraño cuando lo comparamos con nosotros, porque en nuestra especie a esta edad el cerebro ya había terminado de crecer. En conclusión, lo que hemos visto es que la estrategia de crecimiento del cuerpo neandertal es esencialmente similar a la nuestra,
pero con particularidades que son precisamente las que permiten explicar por qué los neandertales son distintos a nosotros. Una de las áreas científicas en las que los fósiles del sidrón han contribuido de forma más directa ha sido la paleogenética. Esta disciplina busca extraer y estudiar el ADN de especies extinguidas, siendo los neandertales uno de los objetivos preferentes de la investigación. Como sabemos, el ADN es la molécula portadora de información genética y su estudio necesita unas firmes garantías de autenticidad. Por eso, y para evitar toda posible contaminación con el ADN propio de los investigadores, en el sidrón desarrollamos un protocolo de excavación limpia o protocolo anticontaminación. Se trata de una serie de medidas preventivas implementadas durante el trabajo de campo antes de que las muestras sean enviadas al laboratorio especializado en ADN antiguo. El mejor modo de evitar problemas de contaminación de muestras fósiles con nuestro propio ADN es minimizar la fuente inicial de contaminación, y esto se realiza en el momento de la excavación. La llamada excavación limpia se realiza con una vestimenta completa de laboratorio que incluye trajes, gorros, cobertores de pies, máscaras y escudos faciales y guantes de látex esterilizados. Se excava en la Galería del Osario con técnicas de arqueología prehistórica. Cuando se localiza un hueso que puede ser potencialmente útil para la extracción de ADN antiguo, inmediatamente se detiene la excavación. Todos los investigadores abandonan la galería y comienza el protocolo de excavación limpia. Una persona se viste con la indumentaria propia de los laboratorios de biología molecular, y para evitar cualquier riesgo se maximizan las precauciones y una compañera, ataviada previamente con el mismo equipo, la ayuda a vestirse. A continuación se entra de nuevo en la Galería del Osario llevando consigo una pequeña nevera portátil. Allí se completa el protocolo con un doble guante estéril y se termina de descubrir la muestra seleccionada. Los instrumentos han sido previamente esterilizados con hipoclorito sódico. Una vez la muestra ha sido completamente descubierta, se introduce cuidadosamente en una bolsa. Las muestras se mantienen en una nevera portátil. Un paso importante es mantener la muestra a baja temperatura. Se trata de evitar que una vez que los fósiles han sido extraídos de su lugar de conservación, en el que han permanecido durante 49.000 años, no se desencadenen procesos químicos que alteren las moléculas. Acabado el proceso de extracción, las muestras son transportadas al exterior del yacimiento. Estos fósiles, posteriormente, se congelan a menos 20 grados y se mantiene la cadena de frío hasta que llegan al laboratorio especializado en la extracción de ADN. Las investigaciones paleogenéticas han desvelado un hecho trascendental en la evolución humana. Hoy sabemos que los neandertales y los seres humanos modernos tuvieron intercambios genéticos y dejaron descendencia fértil. De hecho, buena parte de los seres humanos actuales llevamos en nuestros cromosomas un 2% de genes neandertales. Sin embargo, cuando se comparó el genoma neandertal con el genoma de diferentes poblaciones humanas actuales, se comprobó con sorpresa que las poblaciones originarias del África subsahariana no tenían genes neandertales. El resto de las poblaciones sí son portadoras de genes neandertales. ¿Cómo configurar este mosaico? El siguiente modelo nos proporciona una explicación. Aquí tenemos el planeta Tierra hace aproximadamente 150.000 años. En este tiempo, la Tierra estaba habitada por al menos 6 especies humanas. En África, Homo sapiens, los neandertales en el occidente de Eurasia, los denisovanos en el Asia más oriental, junto con algunas poblaciones de Homo erectus y Homo floresiensis y Homo luzonensis como especies insulares. Nuestra especie, Homo sapiens, vivía en ese momento solo en África. Con el paso del tiempo, hace aproximadamente unos 70.000 años, se produjo una salida de Homo sapiens fuera de África, a través del corredor de Palestina, en el Próximo Oriente.
Fue precisamente allí donde se interpreta que se produjo el intercambio genético, por lo que llamamos a esa zona área de hibridación. En otras palabras, algunas poblaciones de Homo sapiens emigraron fuera de África. En su salida se encontraron con los grupos neandertales y se hibridaron con ellos. Y en su impulso migratorio, los híbridos sapiens-neandertal siguieron dispersándose por todo el planeta y se fueron aclimatando a las diferentes circunstancias ecológicas que encontraban a su paso, diferenciándose en las diferentes variantes humanas que habitan el planeta más allá del continente africano. Por eso, los antiguos pobladores híbridos que se empiezan a distribuir por todo el planeta, desde la zona de hibridación, incorporaron genes neandertales y los arrastraron hasta el último rincón del planeta Tierra. Por el contrario, las poblaciones humanas del África subsahariana, que no emigraron, nunca se encontraron con los neandertales y por lo tanto no tienen genes de esta especie extinguida. Más allá de las relaciones evolutivas entre las especies, el estudio del ADN fósil ha permitido también adentrarnos en aspectos de la paleobiología de los neandertales que hasta hace apenas unos años resultarían más propios de la ciencia ficción. Ejemplo de ello es el trabajo que publicamos en la revista Nature en el año 2017. El estudio de los neandertales constituye un referente obligado para comprender nuestra historia evolutiva. En esta ocasión lo que se presenta es el análisis del ADN contenido almacenado en el sarro, que es un depósito calcáreo que queda sobre la dentición. En particular, el estudio de los neandertales del Sidrón ha aportado, como viene a ser costumbre, una gran cantidad de información. ¿Qué es lo que hemos aprendido? Pues hemos aprendido aspectos relacionados con su dieta, en que el análisis de los organismos, de los restos de ADN de los eucariotas, nos pone de manifiesto una dieta fundamentalmente vegetariana, en el que se han podido identificar restos del hongo Schizophyllum, así como restos de piñones y también, curiosamente, de musgos. Lo que nos pone de manifiesto es una dieta fundamentalmente vegetariana derivada de ambientes de bosque. También se han identificado, de forma muy interesante, elementos relacionados con el álamo. La corteza del álamo contiene el ácido salicídico, que es el principio activo de la aspirina. Curiosamente también aparecen restos de penicillium, lo cual nos pone en la pista de que estos neandertales se automedicaban, confirmando la idea previa ya publicada que estaba en relación con el consumo de plantas como la manzanilla. Esta dieta vegetariana, no vegetariana, pero con mayor componente vegetariano, contrasta con los neandertales del norte de Europa, en el que se han identificado, por ejemplo, en el yacimiento de Spee en Bélgica, restos de rinoceronte lanudo o de muflón, poniendo de manifiesto una dieta mucho más carnívora que los neandertales del sur, lo que nos dice que en el espectro de poblaciones neandertales había una diversidad en las estrategias de subsistencia. Estas variedades se han puesto de manifiesto también por la composición de la microbiota, es decir, de los microorganismos que viven en la boca, que confirma efectivamente las diferentes especializaciones. El estudio de la microbiota también ha puesto de manifiesto que posiblemente hubo transferencia de algunos de estos microorganismos que pueden estar claramente en relación con los eventos de hibridación de hace aproximadamente 125.000 años, que ya se pusieron de manifiesto hace apenas unos cuantos meses. En definitiva, un nuevo aporte de información respecto a la dieta, al comportamiento y a la historia evolutiva de los neandertales. Estos han sido algunos de los resultados obtenidos en el proyecto científico de El Sidrón. Sin embargo, la investigación continúa y estamos pendientes de las nuevas sorpresas que los neandertales del Sidrón nos puedan deparar.